América. Antes de que esta tierra fuera invadida por los europeos, grandes civilizaciones florecieron aquí durante miles de años. En particular, tenemos información sobre la cultura maya de la península de Yucatán. El período de mayor esplendor de esta civilización se dio entre los siglos 7 y 11 de nuestra era, cuando un buen número de templos fue construido en esta península. A pesar de que los mayas fueron capaces de levantar tan magníficas construcciones, lo hicieron sin ayuda de herramientas de metal. La civilización maya floreció durante el Neolítico o Edad de Piedra. En este sentido, la cultura maya y el período Yoomon del Japón son similares. De entre las numerosas ruinas existentes de la civilización maya, probablemente las más hermosas sean las de Uxmal. Diseños geométricos e imágenes de dioses aparecen esculpidos sobre la totalidad de este muro de piedra. El profesor Shuichi Kato siempre tiene en mente las civilizaciones extranjeras cuando de estudiar la cultura japonesa se trata. Ha sido invitado como conferenciante sobre cultura japonesa en universidades de Francia, Alemania, Estados Unidos, Canadá, México y otros países. El profesor Kato dice que la alfarería Yoomon, origen de la creación artística del Japón, le recuerda a la civilización maya. Las civilizaciones Yoomon y maya se desarrollaron separadas por miles de millas de océano y existieron en diferentes épocas históricas. ¿Qué lazo puede haber entonces entre ellas? El profesor Kato piensa que ambas civilizaciones tienen muchas cosas en común. El período Yoomon fue una época en que Japón quedó aislado de sus vecinos. Era una civilización del Neolítico. Han habido otras civilizaciones neolíticas en varias partes del mundo, pero muy probablemente la más avanzada de ellas fue la que existió aquí, en Mesoamérica. La región llamada México actualmente parece haber sido el centro de las civilizaciones neolíticas de esta área. Pensando en lo lejos que llegó el período Yoomon sin influencias externas, nos es útil compararlo con otras culturas semejantes. Esto es sumamente interesante, porque cada vez que veo una pieza de alfarería Yoomon, pienso inmediatamente en la cultura maya de México y viceversa. Los diseños tallados en la piedra por los mayas parecen tener algo en común con alguno de los objetos Yoomon. Los habitantes del período Yoomon no tenían escritura. Esto ha sido un gran obstáculo para poder profundizar en el conocimiento de esta civilización. Pero aunque la gente del Yoomon no haya dejado su palabra escrita, podemos aprender algo a través de los diseños de su alfarería. Una característica distintiva de las vasijas de barro del período Yoomon son sus dibujos, que semejan cuerdas o cordeles de paja. Estos dibujos varían según el lugar y la época. La cuerda de paja tiene hasta la fecha un simbolismo importante en el shintoísmo. Aparece en todos los santuarios Shinto y pudo haber sido utilizada como molde.
no todas las vasijas Yo-Mon presentaban diseños de cuerdas. Observemos, por ejemplo, este dibujo que también se encuentra en algunas piezas de la época. Es innegable que la gente del Yo-Mon era gran observadora de las formas naturales y que gracias a ello descubrió una infinidad de posibilidades decorativas. Es interesante hacer notar que estos intrincados diseños no fueron hechos con herramientas manufacturadas, sino con objetos encontrados en la naturaleza. Así que no nos sorprende ver el interés de Luigi Colani por la alfarería Yo-Mon. Si los habitantes del Yo-Mon concentraron su energía creativa en la producción de una alfarería fascinante, las civilizaciones de Mesoamérica dieron cauce a su expresión artística levantando espléndidas construcciones y esculpiendo elegantes relieves. Los españoles a su llegada a estas tierras quedaron fuertemente impresionados por la belleza de este edificio llamado el Cuadrángulo de las Monjas. Esta es una hermosa y bien pensada construcción. Observe la posición de las 5 ventanas cuadradas del piso inferior y los espacios entre ellas, así como los complicados relieves del nivel superior. Los triángulos invertidos de la fachada también parecen tener un simbolismo determinado. Las proporciones del edificio son ideales y la naturaleza simbólica de las figuras talladas en la piedra del muro apuntan hacia un concepto muy sofisticado de acomodamiento en el espacio. En este sentido, se puede decir que el Cuadrángulo de las Monjas compite con el Partenón de Atenas o con el Palacio de los Dogos de Venecia. Cada vez que vengo a México y contemplo las ruinas mayas de Uxmal, y en especial el lado oeste del Cuadrángulo de las Monjas, invariablemente me quedo admirado por el nivel de refinamiento que encuentro aquí. Este edificio debe ser considerado como una de las obras maestras de la arquitectura de todos los tiempos. Sí, todas las condiciones necesarias para este logro estaban presentes. Ahora bien, cuando pienso en el período Jomon, también puedo ver la manera en que algunas de estas formas únicas fueron creadas entonces, como las vasijas de barro con formas semejantes a flamas de fuego. Pero en Japón, este período fue interrumpido muy pronto por la influencia del continente asiático, lo que no les permitió llegar a construir grandes monumentos como los de los mayas. A juzgar por la gran originalidad creativa de su alfarería, de no haber sido por la influencia extranjera que recibió a partir del siglo IV a.C., la cultura Jomon hubiera alcanzado muy probablemente alturas insospechadas. Lo que quiero decir con esto es que la evidencia apunta en esa dirección, y en esto es en lo que pienso cada vez que estoy aquí, en Uxmal. Esta vasija de barro con formas que semejan llamas de fuego es del período Jomon. La imagen de las flamas ardiendo con fuerza parece ser un símbolo del período mismo. ¿Pero estas formas realmente representan llamas de fuego? Esta pieza fue descubierta la víspera del Año Nuevo de 1936 en el sitio arqueológico de Umataka, en la prefectura de Niigata. Posteriormente, más de estas vasijas han sido encontradas aquí, en las cuencas del río Shinano. Kisaburo Nakamura, uno de los primeros en descubrir este tipo de alfarería, nos relató una interesante historia respecto del nombre dado a las vasijas. Había 2 arqueólogos de apellido Kondo, padre e hijo.
El señor Kondo, padre, fue quien nombró originalmente a la vasija. Ellos no tenían idea de cómo llamar a la pieza en un principio. Recuerdo a Tokusaburo Kondo, refiriéndose a ella como la vasija de Umataka, o simplemente como la vasija. Y cada vez que la mencionaba, colocaba sus dedos estirados hacia arriba para indicar la forma de esas flamas o cualquier cosa que representaran, que sobresalían en forma dentada sobre el borde de la vasija. Pero su padre, una autoridad en literatura china, inmediatamente mencionó la palabra llama o flama, y de alguna manera el nombre se le quedó a la vasija.